Muy bien, vamos a ir con más temas de actualidad y mira si no es actualidad de la inflación en Argentina y ya lo convoco a Patricio Doval, que sea titular en este mediodía, ¿eh? Hola Pato, ¿cómo estás? Bienvenido y bueno, ya nos metemos de lleno con lo que se dará a conocer el INDEC hoy. Hola Dai, ¿cómo va? Buen mediodía para todos. Atentos estamos, como siempre, a el dato que se conozca a partir de las 4 de la tarde, el dato del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de abril. ¿Por qué tiene una especial atención o genera una especial atención el dato de abril? En realidad los argentinos nos hemos acostumbrado a esperar con gran expectación el dato de la inflación, un dato que en otras economías es realmente Sí, una variable intrascendente, que en todo caso o no se mueve. sí, genera poco movimiento, es un dato que prácticamente no se altera. Y si se mueve, en realidad a quienes están atentos ahí son los funcionarios de las carteras económicas. Acá se sigue la realidad inflacionaria como si fuese un reality show y sobre todo el testeo especial del mes de abril está centrado en ver cómo cuadra, sobre todo la salida del cepo, el nuevo esquema cambiario que establece esta suerte de bandas en donde está fluctuando el tipo de cambio oficial con salida del cepo parcial incluida en el panorama de precios. Había en la previa o incluso antes de que empecemos a desandar el mes de abril o en realidad de que se ponga en marcha este esquema de bandas, cierto temor a que haya un impacto directo en el esquema de precios, que la salida del cepo tuviese un impacto inicial en negativo, es decir, que se alteraran sobre todo algunas variables Claro, que domésticas. todo Ahora, aumente. si comparamos los datos que ya han relevado las consultoras privadas y que siempre se anticipan al dato del IPC del INDEC en el mes de abril y lo comparamos con marzo, realmente vemos que el impacto es bastante relativo, por no decir que es un impacto la verdad que muy leve y en ese aspecto evidentemente es un poroto que se gana la administración de Javier Milei. Vamos a hacer un repaso de los datos previos, como habitualmente los acostumbramos a los televidentes de RTS Noticias en el mediodía previo a conocerse el dato oficial del INDEC. Tenemos ahí como referencia el IPC de marzo, el dato oficial del INDEC del tercer mes del año que marcó un salto. Nosotros en su momento lo analizamos, 3,7%. Acá estábamos en la previa del nuevo esquema cambiario, teníamos un gobierno muy limitado en la negociación con el Fondo Monetario, todavía no estaba confirmado el aporte que iba a hacer el organismo multilateral y lo que estaba haciendo el esquema económico Nación era desprenderse las pocas reservas que tenía para tratar de pisar el tipo de cambio oficial, de interceder en el mercado paralelo y ahí estábamos sobre todo ante una variable especulativa muy fuerte, que sobre todo se había sentido en marzo en lo que hacía a alimentos y bebidas, además de los precios estacionales, por ejemplo, en la variable educación, que no la vamos a tener, ese impacto no va a estar en el mes, ¿Qué se de abril. espera, Y Pato? después el repaso Para el repaso de algunas consultoras privadas y Ajá. de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se espera es una atenuación. Realmente la expectativa de Nación está en torno al 3%, quizás un poquito Bien. arriba de ese número. Yo Menos creo que que marzo. si el dato de la inflación lleva un 2 adelante, los funcionarios de INDEC y del Gobierno Nacional van a salir a descorchar, más aún en tiempos de campaña. Sabemos que estamos en la recta final, previo a las elecciones en Capital Federal, y todo dato nacional se polariza en torno a la política vinculada a la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, que precisamente es su organismo de estadístico, se anticipa el dato oficial de Nación, midió 2,3%, había anticipado en marzo el alza que después se rubricó a nivel nacional y por eso los funcionarios nacionales se aferran a este dato de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, para, si se quiere, ir ratificando lo que hoy se podría llegar a dar a conocer. Y fíjate, ¿no? Con esto vamos cerrando. Los datos de las consultoras privadas en derredor del 3, Ajá, a ver. algunos números arriba, 3,2, 3,4, dependiendo de la consultora que se revise. En todos los casos se ve cierta tranquilidad en el frente de alimentos y bebidas, que
que es un elemento que incide fuertemente en el cálculo de la inflación. Claro. Esta tarde, a partir de las 4, tendremos el dato oficial. Todas esas son consultoras privadas que ya van viendo, según sus análisis propios, lo que puede llegar a ser, y sí, algunas en el 2 y otras en el 3, digamos, el 3% como podría ser la más equitativa, digamos, entre una que marca mucho más. Sin dudas, el 2,3 en realidad el único número que tiene de esta tabla que hemos presentado, que tiene un 2 adelante, es la medición oficial de la ciudad de Buenos Aires, del organismo número que tiene de esta tabla que hemos presentado, que tiene un 2 adelante, es la medición oficial de la ciudad de Buenos Aires, del organismo. Tenemos el dato oficial. Todas esas son consultoras.